Bueno, en primer lugar, agradeceros la oportunidad de poder participar de estas jornadas, que finalmente se han podido hacer, aunque sea de forma online, pero bueno, también es una manera, ¿no?, de poder llegar a más gente, lo cual siempre es positivo. Entonces, yo hablaré de la intervención logopédica de la dislexia en las primeras etapas e intentaré dar unas pinceladas del peso que tiene la escuela, ¿no? Porque, como sabemos, las dificultades de lectoescritura inciden directamente en el aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de dislexia, ¿no?, de la intervención en las primeras etapas, de entrada ya nos aparece un dilema, ¿no? Y es que el diagnóstico de la dislexia, para ser un diagnóstico con fiabilidad, ¿no?, y teniendo en cuenta la discrepancia que tiene que haber, nos plantaríamos en finales de segundo, principios de tercero de primaria, ¿no?, donde ya el niño se supone que tiene una evolución de la lectoescritura y que nos permite ver si esas dificultades específicas que presentan están relacionadas con una dislexia. Entonces, claro, si nos esperamos en este momento, hemos perdido un tiempo súper importante para poder intervenir, ¿no? Entonces, es importante separar estos dos puntos, ¿no? Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la intervención, ¿no? La intervención, como sabemos, cuanto antes se haga, mejor. No solo la intervención logopédica en este caso, sino también la intervención en la escuela, en el momento que vemos que el niño empieza a presentar dificultades del aprendizaje, ¿no? Las adaptaciones metodológicas, que es importante poderlas aplicar cuanto antes mejor. Entonces, para ello, tenemos unos síntomas de alerta, que bueno, que ayer explicó muy bien Llorens, pero que bueno, también daré unas pinceladas. El primer síntoma de alerta es el lenguaje. El lenguaje sabemos que está relacionado íntimamente, el lenguaje oral, con el lenguaje escrito. Entonces, los niños que tienen dificultades de lenguaje, sobre todo en las primeras etapas, van a tener también seguramente ciertas dificultades en la adquisición de la lectoescritura. La conciencia fonológica, porque sabemos que hoy en día, ¿no?, la mayoría de evidencia científica relaciona la conciencia fonológica con la dislexia como base, ¿no?, la conciencia fonológica. Entonces, sabemos que niños que tienen dificultades de conciencia fonológica, esos niños que nos llegan a logopedia y que hacen alteraciones de sonidos, son candidatos a tener dificultades en la adquisición de la lectoescritura, sobre todo en el proceso de decodificación. Otro factor que se relaciona, que no siempre va relacionado con las personas con dislexia, no siempre lo padecen, pero que a menudo encontramos, es las dificultades de acceso al léxico, la denominación rápida, ¿vale?, para poder acceder a las palabras. Esto ya lo vimos en niños, ¿no?, con los VIPs, ¿no?, cuando empiezan a poder, ¿no?, nombrar, ¿no?, se habla de la denominación, ¿no?, de poder nombrar los colores, ¿no?, y de poder diferenciar entre si el niño la dificultad la tiene en identificar el color o realmente en acceder a ese léxico y poder nombrar, ¿no? También va bastante relacionado con esa adquisición de la lectura, ¿no?, de la asociación grafema-fonema. Y evidentemente la asociación grafema-fonema, ¿no?, que es el mayor indicador de las dificultades de lectura. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de una intervención precoz. En cuanto el niño presenta estos síntomas de alerta, se debería hacer una evaluación para ver si realmente es candidato a poder recibir una reeducación para poder mejorar. Entonces, como os he comentado antes, las dificultades de lectoescritura tienen una repercusión directa en la adquisición de los aprendizajes. Tenemos un sistema educativo en que lo que nos entra a través de la lectura y lo que nosotros expresamos también lo expresamos a través de la escritura en el sistema que tenemos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, las dificultades de lectoescritura, que al principio se manifiestan única y exclusivamente en la lectoescritura, poco a poco van tomando paso entre todas las asignaturas. Por eso es tan importante intervenir. ¿Por qué? Porque eso conlleva fracaso escolar, baja autoestima, desmotivación, evidentemente lagunas de aprendizaje, como os he comentado, lo que empieza con problemas de lectura acaba siendo un problema en todas las asignaturas, y aquí no lo he puesto, pero evidentemente también con problemas de conducta, ¿vale? Cuando hay un fracaso, el niño muchas veces reacciona con conducta. Entonces, bueno, hacemos un inciso de lo que es la dislexia, un trastorno del aprendizaje basado en el lenguaje, caracterizado por dificultades en la decodificación de palabras y que viene dado por un procesamiento fonológico insuficiente, ¿vale? Esta sería la definición propia de la dislexia. Entonces, cuando hablamos de dificultades de lectura, ¿qué hemos de tener en cuenta? Estos dos procesos, que también ayer nos habló Llorens, el de decodificación y el de comprensión lectora.
La dislexia actúa directamente en el proceso de decodificación, en el proceso de la fluidez lectora. Lo que pasa es que es verdad que cuando el niño tiene dificultades de decodificación, al principio, sobre todo en las primeras etapas, va a tener muchas dificultades de comprensión, porque si no decodifica bien, no va a entender. Después es verdad que hay un proceso, ¿no?, que yo creo que empieza en segundo de primaria o así, cuando el niño ya empieza a adquirir una lectura un poquito más funcional, ya vemos que la comprensión lectora está más preservada que la decodificación, ¿no? Y piensas, ostras, para lo lento que lee, de un ido como entiende, ¿no? Porque esta comprensión está más preservada. Pero ojo, porque conforme avanzan los cursos escolares, este niño, el nivel de exigencia va a hacer que baje también el nivel de comprensión, ¿vale? Todo también con la adquisición del vocabulario que ayer también Llorens nos hablaba, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de decodificación, también es importante a la hora de intervenir de separar dos procesos. Una cosa es la velocidad lectora, el niño que lee de lento, y otra cosa es la precisión, el niño que hace una mala precisión, que tiene errores de lectura, ¿vale? Entonces, la dislexia en las primeras etapas normalmente nos vemos que ocurren las dos cosas, que hay dificultades de velocidad y hay dificultades de precisión de asociación grafema-fonema. Pero es verdad que conforme avanza, hablamos de dislexia, conforme avanzan los cursos, observamos que normalmente con reeducación esta precisión mejora, pero entonces persisten las dificultades de velocidad lectora, ¿vale? Es un niño que continúa con una lentitud lectora la mayoría de veces, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante separar los dos procesos, porque el método de intervenir en uno o en otro no va a ser igual, van a ser diferentes. ¿Qué dificultades de escritura podemos ver o observar en las primeras etapas? Dificultades a veces de grafismo, ¿no? Cuando vemos que el niño tiene una letra poco legible. Dificultades de ortografía natural, estas son las que irían en las primeras etapas más relacionadas con la dislexia, porque tienen que ver con la conciencia fonológica, esas sustituciones, esas omisiones, esas inversiones, ¿de acuerdo? Y después, más adelante, también puede afectar al contenido del lenguaje escrito, evidentemente. Todo lo que es la organización del escrito, las ideas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la intervención. Yo me gusta separar la intervención en tres tipos de intervención, yo diría 4, lo que el último ya os diré, no lo he puesto porque ya forma parte de las etapas posteriores, pero bueno, la primera etapa sería la indirecta, que es la que hacemos antes de la adquisición de la lectura, cuando vemos que hay esos síntomas de alerta que os he comentado, y entonces tenemos que incidir. Etapa infantil, súper importante. Después tendríamos la directa, que iría directamente encaminada a mejorar la adquisición de la lectura y la escritura. Y esta la haríamos ya a partir de primero, ¿vale? Primero de primaria. Después es verdad que nos hemos de adaptar a cada niño en concreto, pero bueno, un poco en plan general sería esto. Después estaría la correctiva, que iría dirigida a corregir esos errores sistemáticos que puede presentar el niño. Entonces, esta correctiva a veces puede ir paralela a la directa, pero normalmente se haría posteriormente. Cuando el niño ya tiene una fluidez lectora, vamos a ver qué dificultades puede tener en la escritura, en la ortografía, etc. Y después hay otra que no os he puesto, que yo diría que, bueno, que es la compensatoria, ¿no? La persona adulta o el chico o chica ya de bachillerato o de secundaria, donde vamos a trabajar más las técnicas de estudio y otras cosas que le van a ayudar a poder tirar para adelante con la carga lectiva y académica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la intervención indirecta, que como os he dicho, lo que hace es sentar las bases de la lectoescritura. Iría dirigida, en primer lugar, al lenguaje oral. Súper importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje oral le va a beneficiar a este niño que tenemos con dificultades de lectura para poder compensar esas dificultades hoy y el día de mañana. Por eso es tan importante trabajar el lenguaje oral no solo con los niños que presentan dificultades de lenguaje, sino también con aquellos que presentan dificultades de lectura, porque va a compensar ese vocabulario que no puede adquirir mediante la lengua escrita. Por eso es súper importante también trabajar este lenguaje. Trabajar evidentemente la conciencia fonológica. El niño ha de ser capaz de manipular los fonemas y los sonidos de las palabras. Cuando nosotros escribimos tenemos que ser capaces de decodificar y de saber qué letra toca, y por eso es súper importante poder trabajar esta conciencia fonológica. Y también la grafomotricidad, ¿no? Para que esta letra
bueno, pues pueda ser legible, ¿no? Yo siempre, nunca, como sabéis los que me conocéis, no hablo de letras bonitas ni feas, sino de letras legibles o ilegibles. Nosotros escribimos para que el niño o la niña pueda leer, la persona pueda leer lo que nosotros estamos escribiendo. Y por eso es importante tener una letra legible, ¿vale? Después hablaremos de las letras. Bien, entonces, la conciencia fonológica, ¿qué es importante? El niño tiene que ser capaz de percibir los sonidos de las palabras, de poderlos discriminar, por ejemplo, las oclusivas, que sabéis que a veces hay niños o el triángulo vocálico este RDL, esto nos muestra que hay ya dificultades en este sentido, y poder manipular los sonidos de las palabras, ¿vale? La grafomotricidad. La grafomotricidad se trabajaría trabajando todo lo que es la coordinación visomotora y, bueno, quiero hacer un inciso para hablar también de este aprendizaje multisensorial en el que yo creo y pienso que es fundamental en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje y en cualquier intervención logopédica, sea la que sea. ¿Vale? Que después ya me detendré un poquito más en esto, ¿no? Aquí dice, vivenciar los movimientos en el espacio antes de plasmarlo en el papel. Ya veréis cómo lo hacemos porque os he traído un pequeño vídeo. ¿De acuerdo? Entonces es importante. La intervención directa sería la que va dirigida, como os he comentado antes, a mejorar la adquisición, la asociación grafema-fonema. Entonces, ya una vez se ha iniciado el proceso de lectoescritura. ¿Cuáles son las normas generales que yo creo que debería seguir una intervención? En primer lugar, yo pienso que tendría que ser una adaptación individualizada y por lo tanto la intervención pienso que tendría que ser individual porque cada niño o niña muestra unas necesidades de aprendizaje. Sí que es verdad que es bastante general el programa que se puede utilizar, pero es importante adaptar esas pequeñas cosas al niño que tenemos delante. Multisensorial, y aquí antes Sandra ha hablado de ese concepto que a mí me encanta porque es súper importante poder entrar por diferentes vías. Hemos de huir de lo que se hace en la escuela cuando nosotros intervenimos a nivel logopédico. Es decir, creo que debemos huir de las fichas. El niño ha de tener la sensación de que cuando llega a nuestro centro está haciendo cosas diferentes para poder mejorar esa disabilidad que tiene, ¿no? Entonces yo pienso que como reeducadores no estamos enseñando, estamos reeducando, por lo tanto es importante poder entrar por todas las vías posibles, ¿vale? Kinestésica, táctil, visual y auditiva, que estas sí que se utilizan más, pero tener en cuenta también la parte kinestésica y la parte táctil que también nos ayudan a interiorizar esos aprendizajes. Secuencial, porque es importante ir de lo más simple a lo más complejo, por eso es muy importante cuando nosotros presentamos las letras, hacerlo en un orden que vaya de lo más simple a lo más complejo y esto tenerlo en cuenta. Es importante también que sea sistemático, que siga un sistema, que esté ordenado, ¿no? Que si, por ejemplo, nosotros trabajamos una letra, pues trabajamos el nombre de la letra, el sonido de la letra, los diferentes sonidos en catalán, ¿no? Que se nos crea el problema de esa lengua menos transparente, ¿no? Que trabajemos en la letra, el sonido, la direccionalidad, la conciencia fonológica, dónde podemos encontrar ese sonido en diferentes palabras. Es decir, que sea un método, pues eso, sistemático, ¿no? Que siga un sistema y que sea acumulativo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, empezamos trabajando las vocales y después introducimos la N, el niño leerá o escribirá todas esas vocales más la N. Después introducimos la M, pues todo lo anterior, ¿de acuerdo? Bueno, el aprendizaje multisensorial, yo soy una fan del aprendizaje multisensorial porque es súper importante entrar por diferentes vías para poder adaptarnos a los diferentes estilos de aprendizaje, visual, auditivo, táctil y kinestésico. Y después veréis algún vídeo de cómo lo llevamos a cabo desde el centro, ¿vale? Entonces, bueno, quiero poner una cita de Margaret Byers, ¿no? que como sabéis fue una gran experta en dislexia, y ella nos dice que los estudiantes disléxicos necesitan un enfoque diferente al que se utiliza en la mayoría de las clases para aprender el lenguaje. Necesitan que se les enseñe lenta y minuciosamente los elementos básicos de su lenguaje, los sonidos y las letras que lo representan y cómo juntar y separarlas. Deben tener mucha práctica para que sus manos, sus ojos, sus oídos y sus voces trabajen conjuntamente para la organización y retención consciente de su aprendizaje. ¿Vale? Esto yo pienso que es la base
de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje y en la lectura pues todavía más con niños con dificultades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos generales de esta terapia más directa? Mejorar la correspondencia grafema-fonema, que es decir, la precisión, los errores, mejorar la velocidad lectora, mejorar la conciencia fonológica, porque ello nos llevaría a una mejor ortografía, una mejor lectura, y mejorar el grafismo, ¿vale? Estamos hablando de primeras etapas. Evidentemente, si el niño este grafismo lo es legible, pues posiblemente no hará falta trabajarlo, ¿eh? Pero bueno, lo pongo así en plan general. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Fijaros, el niño o la niña tiene que ser capaz de saber cuál es el nombre de la letra y cuáles son los sonidos de cada letra, porque nos encontramos con el catalán, por ejemplo, la lengua catalana. Nosotros cuando intervenimos aquí en Cataluña lo hemos de hacer con la lengua de la escuela, y entonces nos encontramos con que una letra pues, puede tener 2 o 3 sonidos. Entonces es muy importante que el niño conozca todos estos sonidos, ¿no? Que sepa el punto de articulación, que lo pueda asociar al punto de articulación, que lo pueda identificar dentro de diferentes palabras, ¿vale? Que pueda identificar también las diferentes grafías, mayúscula, imprenta y ligada, ¿no? Porque, bueno, aquí en este sistema de enseñanza que tenemos, que ya está muy abolido en muchos países, todavía persiste la letra ligada, ¿no? Entonces, claro, los colegios todavía exigen a que el niño tenga que escribir en letra ligada, ¿no? Bueno, es un tema que sabéis que ha llevado a grandes discusiones, ¿no? En Finlandia desde el 2016 ya no se utiliza este tipo de letra. Pongo Finlandia porque, bueno, todos sabemos que lo de la lectoescritura es un país referente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este tipo de letra y entonces el niño pues es importante que la conozca porque nosotros cuando intervenimos para que el niño pueda funcionar en la escuela, ¿no? Y entonces hemos de seguir un poco las pautas que nos marca este sistema educativo. Entonces es importante eso, que las pueda diferenciar y después que pueda realizar también estas diferentes grafías porque es lo que después le van a exigir, ¿no? A nivel escolar. La metodología. Bueno, pues como hemos hablado de multisensorialidad, pues cómo podemos llevar a cabo todo este tipo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hacer la letra en el aire, repasarla en diferentes texturas, escribir la letra con los ojos abiertos y cerrados para que pueda integrar este aprendizaje. El reconocimiento visual, por ejemplo, buscar en un texto extranjero o en pseudopalabras esa letra. El reconocimiento auditivo, escuchar el sonido de la letra y poder señalarla en un papel. Lectura de sílabas directas e inversas, lectura de palabras inventadas, lectura de palabras y frases, dictado de palabras y frases, ¿vale? Pero fijaros que todo esto, que es lo que se suele hacer en la escuela, las lecturas, los dictados, ¿no? Va detrás de todo un proceso de intervención de todas las bases, ¿vale? Y que es súper importante también poderlas trabajar. En la escuela. De cara a la escuela, ¿qué es importante? De cara a la escuela, lo más importante, ¿no? Primero la detección, que es lo que os he dicho antes, ¿no? Hay unos síntomas alerta que vienen muy marcados y ahora tenemos un protocolo que después os enseñaré y que por lo tanto hay que detectar y en el momento que detectar hacer una valoración para poder establecer esas adaptaciones metodológicas y ayudas, que ya os digo que no pasa por hacer un diagnóstico muchas veces porque el niño es pequeño, pasa por poder darle las ayudas necesarias y poder hacer las adaptaciones necesarias. Es súper importante desde la escuela comprender las dificultades y cómo afectan, porque no solo afectan en la lectura, sino que pueden afectar a nivel de matemáticas, en la ortografía, también en el grafismo. Entonces es súper importante poder saber cómo afectan esas dificultades. El profesor ha de tener un conocimiento importante de lo que es y cómo puede afectarle, ¿no? Es súper importante plantearnos el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo vamos a hacer que este niño aprenda lo que nosotros queremos que aprenda, cuáles son nuestros objetivos y qué metodología vamos a utilizar para que aprenda, y también centrar mucho el proceso de evaluación. Es muy importante tener claro el objetivo cuando nosotros evaluamos. ¿Qué estamos evaluando? Que el niño sepa las tablas de multiplicar, que el niño entienda qué es una multiplicación, que el niño lo haga además de forma rápida. Es súper importante porque nosotros cuando hacemos un ejercicio, y esto vale tanto para la intervención como para la evaluación, la intervención logopédica como para la evaluación, es súper importante plantearnos cuál es nuestro objetivo y entonces evitar todos esos distractores
que están haciendo que nuestro objetivo no sea transparente, no sea claro. ¿Vale? Entonces eso es lo que nos hemos de plantear delante de un niño con dificultades de lectoescritura. Estoy evaluando esto, o estoy haciendo este ejercicio, pero este niño tiene estos problemas, ¿me va a poder hacer este ejercicio? ¿Va a ser capaz de hacer una buena conciencia fonológica libre de otros distractores como son la escritura? Por ejemplo, esta niña estaba escribiendo, la que hemos visto antes, ¿no? Estaba escribiendo unas palabras, ¿no? Que yo le decía, venga, vamos a buscar palabras. Y ella buscaba las palabras porque no tenía dificultades de acceso al léxico y además las podía escribir. Nos encontraremos con muchos niños que tienen dificultades de escritura. Entonces, en ese momento no les vamos a hacer escribir, lo vamos a escribir nosotros porque el objetivo no es que escriban, el objetivo es que detecten el sonido. Incluso las palabras también se las podemos decir nosotros porque el objetivo no es que encuentren palabras, es que lo detecten. ¿Veis la diferencia? Entonces ahí es donde tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos nuestros, tanto de intervención como sobre todo de evaluación, cómo vamos a hacer que este niño exprese lo que sabe, de qué manera lo vamos a hacer. Y evidentemente las adaptaciones metodológicas para que todo esto pueda funcionar. ¿Vale? Bueno, quería hacer un inciso porque pienso que es muy importante de la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Que nos está un poco haciendo que nos adaptemos todos a todos los niveles, ¿no? Entonces también pienso que tenemos que tener claro que es importante ajustar las metodologías, evidentemente, a la situación actual, pero que hemos de tener claro que los tratamientos no han de perder su eficacia. Entonces hemos de intentar poder equilibrar estas cosas, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? Y después también de cara a la escuela, pues también es muy importante que precisamente en estos momentos continuemos con la detección, con las adaptaciones metodológicas y con los profesores de apoyo, que a lo mejor ahora los niños no salen de la clase, a mí es una cosa que nunca me ha gustado, pero que prefiero que el profesor de apoyo pueda entrar a la clase. Entonces pienso que eso ahora pues, es una muy buena opción, pero que no hemos de dejar de lado estas cosas, ¿vale? Porque, bueno, entonces simplemente supongo que ya la mayoría de vosotros lo conocéis, ¿no? Tenemos la suerte de tener un protocolo que se ha hecho por el Colegio de Logopedas de Cataluña y que ha sido publicado por el Departamento de Enseñament, donde es un protocolo que nos alerta de los síntomas de alerta de las diferentes etapas, además va desde la etapa infantil hasta el bachillerato y los ciclos formativos, con lo cual es muy amplio y nos dice tanto los síntomas de detección como también las metodologías, las adaptaciones metodológicas que podemos utilizar con estos niños de cara a la dislexia. ¿Vale? Sí que quería también decir que no es un protocolo de diagnóstico, esto es súper importante, sino que es de detección de síntomas de alerta. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no? De final de P5, aquí nos dice un poco cuáles son estos en negrita, serían los que pueden pueden estar más relacionados con la dislexia, pero es evidente que hay otras muchas cosas que también requerirían atención. Os he vuelto a poner una cita de Margaret Baird, ¿no? Que dice: necesitamos conocimiento y experiencia para comprender, entrenar y practicar para dominar, y un espíritu de empatía que lo impregne todo, que ahora pienso que en estos momentos no solo es importante para la dislexia, sino para todo, pero la dislexia en particular, ¿no? Poder empatizar con los niños y niñas, con las familias y con los profesores, pienso que es súper, súper importante ahora. ¿Vale? Pues gracias por vuestra atención.